Tengan todos muy buenas tardes, queridos jóvenes. Sean bienvenidos a otra clase del 22 de julio. Espero que estén bien, que estén gozando de perfecta salud y con ese ánimo para seguir adelante en el estudio. Sabemos que ya estamos a medio año, ya poco les falta para que se gradúen algunos y otros pues les falta un poquito más. Pero primero Dios, vamos a salir adelante con su ayuda y también con la disposición que ustedes tengan para estar en estas clases, estar aprendiendo y yo aprendiendo de ustedes y así van a tener buenos resultados. Vamos a ver la clase de lenguaje de este día, que es el 22 de julio. Como ustedes pueden observar, allí les he colocado unos muñequitos con una maestra. Eso se debe a que ya va a ser el día del alumno. El 25 va a ser el día del alumno, pero como hasta la otra semana voy a tener con ustedes, se los estoy poniendo desde ya y les deseo muchas felicidades para este día. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a ver en esta hora el análisis morfosintáctico. El análisis morfosintáctico son análisis oracionales. Vamos a ver algunos indicadores de logro, entre ellos, bueno, uno que dice analiza con rigor la morfosintaxis, las propiedades y la estructura de discursos literarios, no literarios y otros producidos en clase. El contenido es el análisis morfosintáctico y textual de discursos literarios, no literarios y otros producidos en clase. El análisis morfosintáctico. ¿Qué es un análisis morfológico? Dice el concepto que el análisis morfológico se le llama así a un método que determina la categoría gramatical de las palabras que conforman una oración. Es necesario distinguir análisis morfológico del análisis sintáctico que analiza las funciones de las palabras dentro de una oración. Para elaborar un análisis morfológico, primero debemos recordar cuáles son las categorías gramaticales. Recordemos que las categorías gramaticales son las que nos sirven, aquellas palabras que nos sirven para hacer un análisis morfológico. Y dice que se le llama análisis morfológico a un método que determina la categoría gramatical de las palabras que conforman una oración. Para realizar el análisis de una oración se deben de tener en cuenta los siguientes parámetros. ¿Cuáles son? Conocer las categorías gramaticales. Pero ustedes ya conocen las categorías gramaticales. ¿Se recuerdan cuáles son? Bueno, vamos a ver en la siguiente lámina. Dice que para realizar el análisis de una oración debe tener en cuenta los siguientes parámetros. Y esos son las categorías gramaticales. ¿Cuáles son? Los sustantivos, los adjetivos, pronombres, determinantes, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones. Estas son las categorías con las cuales nosotros debemos conocer. Bueno, ustedes ya las conocen, cuáles son esas categorías para elaborar un análisis morfológico. ¿Saben qué es un sustantivo, verdad? El sustantivo es la palabra que se le asigna a persona, animal o cosa, existente o no existente, alcanzable e inalcanzable, simple, compuesto, abstracto, concreto, común, propio, colectivo, derivado. Bueno, ahí están todas las categorías que nosotros ya habíamos estudiado con anterioridad. Luego, esas palabras las vamos a discernir dentro de una oración para hacer la morfología. Veamos. Ejemplo de análisis morfológico de la oración. Dice la siguiente oración. Análisis morfológico de oración, la cocinera. Dice la oración. La cocinera Josefa cocina carne de res. ¿Qué vamos a hacer? Desglosar cada una de esas palabras, darle su significado a cada palabra y ese es el análisis morfológico. Por ejemplo, la, ¿qué es la?
La es artículo determinante. Artículo determinante femenino en singular, porque estoy hablando solo de una cocinera. Cocinera. ¿Qué es cocinera? Es un sustantivo común, singular, femenino. Josefa. ¿Qué es Josefa? Sustantivo, singular, femenino. Cocina. ¿Qué es cocina? Es verbo. Verbo en primera persona del singular en presente. Carne. ¿Qué es carne? Sustantivo común, masculino en singular. ¿Qué es de? De es preposición. Y res es un sustantivo y objeto directo, porque nos preguntamos, ¿qué cocina? Carne de res. Entonces, eso lo vamos a ver a continuación. Dice un ejemplo, el maestro lleva un libro nuevo. El maestro lleva un libro nuevo. Es otro ejemplo morfológico. ¿Qué es profesor? Bueno, profesor es un sustantivo común masculino en singular. ¿Qué lleva? Lleva primera persona del singular en presente. Lleva primera persona. Es un adjetivo cuantificador o de número, ¿verdad? El libro. ¿Qué es el libro? Libro es un sustantivo común. Y nuevo, un adjetivo calificativo. Otro ejemplo de análisis morfológico. Vamos a ver ahora la sintaxis. Para decir la sintaxis, decir un análisis sintáctico. Se dice que la sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se juntan las palabras para formar oraciones correctas. Todo lenguaje tiene una serie de reglas que establece la sintaxis para la elaboración de enunciados que permiten expresar los pensamientos e ideas claramente. Bueno, vamos a pasar a las funciones sintácticas. ¿Cuáles son esas funciones sintácticas? Ya dentro de una oración, como ya sabemos cuáles son las categorías gramaticales para hacer o elaborar un análisis morfológico, vamos a ver las funciones sintácticas. Y se dice que en esta parte de aquí es un sujeto, tiene atributos, hay complementos directos, complemento indirecto, complemento agente, complemento adverbial y hay otros, pero vamos a estudiar solamente estos. Vamos a ver también qué es un atributo. Bueno, el atributo lo vimos en clases anteriores, que el atributo solamente lo encontramos en las oraciones de predicado nominal, porque es lo que se dice del sujeto. Y recuerden que allí en la de predicado nominal solo utilizamos los verbos ser, estar, parecer, semejar, lucir, que se llaman verbos copulativos. Vamos a ver la estructura del predicado en una oración gramatical. Como ya se sabe, el predicado puede ser nominal y verbal. ¿Cuál es el nominal? Bueno, el nominal no vamos a entrar aquí muy profundo porque eso ya lo vimos en la clase pasada y antepasado, hace como 13 clases, que el predicado nominal es el que está enlazado por un verbo copulativo. Cópula, ¿cuáles son esos verbos? Ya los mencioné, que son ser, estar, parecer, semejar, lucir. ¿Y por qué? Porque estos verbos no nos dicen nada del sujeto, nos dejan un vacío. Si decimos, José está, pero ¿cómo está? No nos dice nada el verbo. Entonces debemos de ponerle un atributo. José está triste, José está cansado, o depende como quiera agregarle ese atributo. Ahora nos vamos a enfocar en la estructura del predicado verbal. ¿Cómo distinguimos un predicado verbal? Bueno, si en el predicado nominal el sujeto no nos dice nada, en el predicado verbal, allí ya nos dice qué es lo que hace el sujeto. Por ejemplo, María corre, ya nos dice, ¿verdad? La acción. Juan cocina, Teresa platica mucho. ¿Qué más? Emilia juega bastante. Y así sucesivamente. Ya nos dice el verbo, qué es lo que hace el sujeto. Estructura del predicado verbal.
El predicado, sintagma, recordemos que todos son sintagmas. ¿Qué es un sintagma? Sintagma es una porción que se le atribuye a una oración. Puede ser sintagma verbal, que es un verbo, sintagma adjetival, un adjetivo, que es sintagma nominal, un nombre, y hay otras clases de sintagmas que son siempre referentes a las categorías gramaticales. Esos son los sintagmas. Puede estar acompañado de un determinante o pueden ir solitos, ¿verdad? Por ejemplo, corre es un sintagma. ¿Qué sintagma? Sintagma verbal, porque es un verbo. El predicado sintagma verbal tiene por núcleo un verbo predicativo. ¿Qué quiere decir? Que ya nos dice qué es lo que hace. Este puede tener distintos complementos, los cuales se estudiarán a continuación. Aquí he puesto un pequeño ejemplo de predicado verbal, en el cual nos dice la oración: el escritor firmó autógrafos a sus seguidores. ¿Quién es el sujeto? El escritor. ¿Y qué hizo el escritor? Firmó autógrafos a sus seguidores. ¿Qué es lo que firmó? Autógrafos. Entonces eso es un complemento directo. ¿Y a quién le firmó? A sus seguidores. Es un complemento indirecto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice que el complemento directo. El complemento directo se encuentra en una oración gramatical. Se encuentra preguntándose qué es lo hecho o lo dicho por el sujeto. Veamos el ejemplo número 1. Nos dice, el director inauguró la biblioteca. ¿Quién es el sujeto? El director. ¿Qué inauguró? Es el verbo activo, lo inauguró. ¿Qué inauguró? La biblioteca. Es el complemento directo, porque nos preguntamos qué es lo hecho o lo dicho por el sujeto. En este caso, lo hecho por el sujeto fue inaugurar. ¿Y qué inauguró? La biblioteca. Entonces eso es un complemento directo. Otro ejemplo nos dice, la biblioteca fue inaugurada por el director. Pero acordémonos que en el complemento directo también no encontramos, sino que esa misma oración la podemos pasar a voz pasiva. La biblioteca, que allá en el ejemplo de arriba, dice, en el número 1, dice, la biblioteca es un complemento directo. Entonces pasa a ser sujeto y dice la biblioteca. ¿Qué le pasó a la biblioteca? Fue inaugurada. Verbo pasivo. Ese verbo activo se convierte en un verbo pasivo. ¿Y por quién fue inaugurada? Por el director. Y por el director se convierte en un complemento agente. Acá veamos otros ejemplos. Dice, estos niños hicieron los dibujos. Estos son ejemplos de complemento directo. Estos dos, perdón, ejemplo 2 y 3. Estos niños hicieron los dibujos. Para comprobar si hay un complemento directo en una oración, lo comprobamos por los pronombres lo, los, la y las. En este caso dice, estos niños hicieron los dibujos. Los hicieron, ¿verdad? Entonces es un complemento directo, porque ¿qué hicieron? Los dibujos. Dice también que el complemento directo y lo más importante consiste en sustituir el sintagma por el pronombre lo y la. También en su plural los y las. Vamos a ver algunos ejemplos. En los ejemplos de sustitución por un pronombre dice, compré un libro, lo compré, entonces complemento directo. Escribe una carta, la escribe, complemento directo. Visitaremos los museos, los visitaremos, es un complemento directo. Admiro las pinturas, las admiro. Entonces, para encontrar un complemento complemento directo en una oración es fácil, ¿verdad? Solamente nos preguntamos qué es lo hecho o lo dicho por ese sujeto. Veamos otro complemento. Complemento indirecto.
El complemento indirecto nos dice que para encontrar el complemento indirecto en una oración gramatical, nos preguntamos a quién o para quién fue hecho lo del sujeto. Por lo tanto, los verbos transitivos como los intransitivos pueden ir acompañados por un sintagma preposicional que desempeña la función de complemento indirecto y puede ser sustituido por el pronombre o los pronombres le y les. Veamos algunos ejemplos. Dice un ejemplo, la tía Dorita cocinó un pastel de piña para su sobrino Carlos. La tía Dorita, el sujeto. ¿Qué hizo la tía Dorita? Cocinó un pastel de piña. Es complemento directo. ¿Y para quién o a quién? Para su sobrino Carlos. Para su sobrino Carlos ya es un complemento indirecto. La tía Dorita es un sujeto. ¿Y qué clase de predicado es? Es un predicado verbal de toda la oración porque la tía Dorita está ejecutando la acción. Ya nos dice qué es lo que hace el sujeto. Dice otro ejemplo. Envió las fotografías a su mamá. Complemento indirecto a su mamá. ¿A quién se las envió? A su mamá. Y comprobando con los pronombres le envió las fotografías. Ese le envió las fotografías es un complemento indirecto. Vamos a ver el complemento adverbial. Esta función es propia de los sintagmas adverbiales. Ya habíamos hablado que los sintagmas pueden ser solamente una categoría gramatical o acompañada. Sintagma adverbial es un adverbio, sintagma nominal es un nombre, sintagma verbal es un verbo y así sucesivamente. Esta función es propia de los sintagmas adverbiales. Ejemplo, leyó rápidamente. Rápida, adverbio rápido acompañado de ese adverbio en mente ya hace un complemento adverbial, rápidamente. Llegaremos mañana. Adverbio de tiempo, mañana. Estaciona el carro aquí. Adverbio de lugar. Estaciona el carro aquí. Como ustedes pueden observar, aquí hay el complemento adverbial, está rápido, mañana y aquí. Son siempre sintagmas y son complementos en la oración de predicado verbal. Vamos a ver el complemento agente. ¿Qué dice el complemento agente? Esta función solo se da en las oraciones de voz pasiva, precedido siempre de la preposición por. Recordemos esa preposición. ¿Y cuáles son las preposiciones? Bueno, son ante, bajo, cabe, con, contra, de, entre, hacia, hasta, para, por, que está ahí, según, sin, sobre, tras. Entonces, ese por es la que necesitamos y debemos de utilizar para elaborar o encontrar el complemento agente. Acordémonos que el complemento agente solamente la encontramos en las oraciones de voz pasiva. Dice el ejemplo, el reo será castigado por sus crímenes. Es una voz pasiva. ¿Por qué va a ser castigado? Por sus crímenes. Eso es un complemento agente. Luego hay otro ejemplo. Dice voz activa. Laura pintó estos cuadros. Voz activa porque ella ejecutó la acción de pintarlos. Ahora esa misma oración la trasladamos a voz pasiva y nos dice, estos cuadros fueron pintados por Laura. Quiere decir que los pintó y hay que tener cuidado, ¿verdad? Observar siempre el verbo en voz activa para trasladarla a la voz pasiva. Si el verbo está en pasado, pues la trasladaremos a pasado. Si es, o en pretérito. Si es presente, en presente, o si es futuro, en futuro. Estos cuadros fueron pintados por Laura. Esto es voz pasiva. Vamos a ver otro ejemplito. Otros ejemplos dice, mis padres venderán esta casa. Voz activa.
La venderán cuando, mañana, pasado, el otro mes, el otro año, no sé, pero es una voz activa. Ahora esta la trasladamos a la voz pasiva. Esta casa será vendida. ¿Por quién? Por mis padres. Esta casa será vendida por mis padres. Siempre va la preposición por porque estamos encontrando el complemento agente. Y el verbo también, ¿verdad? Venderán cuando, mañana pasado, será mañana pasado, entonces es un verbo en futuro. ¿Cuál es la otra oración? La otra oración en la voz, dice, Luis come frutas todos los días. Voz activa, todos los días come frutas. Esta oración la trasladamos a voz pasiva y decimos, todos los días las frutas son comidas por Luis. Ya veamos el verbo. El verbo y que lo hace todos los días, ¿verdad? Es un presente. Todos los días come fruta. Bueno, estos son algunos ejemplos de este análisis sintáctico. Cuando nosotros encontramos, vamos a buscar un análisis, si decimos, analicemos una oración de voz activa a voz pasiva. Lo primero que debemos de encontrar es el verbo, en qué tiempo está escrita esa oración. Luego, si nos dicen oración de predicado, ¿qué es verbal? Ya rápidamente sabemos que el predicado verbal es el verbo que se ejecuta, el que tiene acción. Y dentro de ese predicado verbal, nosotros vamos a ubicarnos cuáles son esas categorías gramaticales que ya sabemos. Y luego ir separando, ¿verdad? Sujeto, predicado. No se nos olvide que el predicado siempre va a partir del verbo. Sujeto. Vamos a encontrar también sujeto, predicado, verbal. Sujeto, núcleo del sujeto, luego predicado, núcleo del predicado, que es el verbo, y de ahí los complementos de ese predicado verbal. Los complementos pueden ser adjetivos, adverbios, pueden ser nombres o sustantivos, complementos o lo que usted quiera encontrarle en una oración. Vean, lo fácil de la morfología es, primero tenemos que aprendernos o recordar, bueno, ustedes ya se los pueden, si lo están estudiando desde primer grado. Es recordarnos de esas categorías gramaticales. ¿Y por qué? Porque nos sirve. Eso nos sirve a nosotros para nuestra expresión, para nuestro diario hablar. Esos verbos que nosotros utilizamos todos los días, a cada momento, a cada hora utilizamos determinantes, verbos, adverbios, adjetivos y todo lo que concierne a esas categorías gramaticales que están dentro de un análisis morfosintáctico. Cuando hablamos de análisis morfológico, es solamente así como ustedes vieron en la primera lámina, donde vamos a ir desglosando cada palabra de esa oración. ¿Qué significa? Bueno, si dice la cocinera Josefina, cocina carne de res. Primero, ¿qué es la? Artículo femenino en singular. Cocinera, sustantivo. Común, singular, femenino. Josefa, sustantivo, singular, femenino. Cocina, un verbo. En presente. Carne, sustantivo. Es común, masculino, en singular. Es una preposición. Por eso, acordémonos siempre que dentro de una oración van todas esas categorías gramaticales que sirven de enlaces. Sirven de enlaces para formar oraciones simples. No confundamos también los enlaces para enlazar palabras de una oración, que son las preposiciones. E igual los enlaces para elaborar las oraciones compuestas, que esas ya son otros tipos de enlaces, ¿verdad? Ahí están las conjunciones, pero en este caso no estamos viendo nada de eso,
porque eso ya se lo saben. Solo estamos viendo el análisis morfosintáctico, morfológico por un lado, sintáctico por el otro, y luego unido todo. Bueno, esto es en cuanto a la morfología. Ustedes en esta ocasión pueden apoyarse de su libro de trabajo. Ahí está el análisis morfológico. Un análisis donde usted puede captar mejor las cosas, ¿verdad? Pero esto es un repaso, como les digo, ustedes están viendo esto desde años. Esto solamente son repasos de análisis y de esas categorías que debemos de utilizarlas para elaborar este tipo de análisis. También en esta clase no van a tener tarea. Ustedes pueden hacer ejercicios que se los voy a subir también a la plataforma. Les voy a subir los ejercicios que van a hacer allá en su casita, ahí en el cuaderno, pero estos no me los van a enviar. Es solamente para que usted ejercite o los lea. Si usted quiere más, lea del libro o de otros libros de lenguaje o de internet, lea otros ejemplos para que se le grabe más cuáles son los de predicado verbal, cuáles son los de predicado nominal, porque eso les va a servir para el examen o los exámenes que vienen. También las tareas, hasta el momento solo tienen la tarea que les dejé hace 15 días. 15 días, sí, 15 días, donde les dejé la tarea del realismo mágico y son pocos los que me lo han enviado y ese tiene un porcentaje del 20%. Quiere decir que ya el que no lo envíe no va a tener ya ese 20% y después estamos abatidos. Procure hacerlo y envíelo a la plataforma. Otra cosa, tienen que conectarse, meterse ahí a la plataforma, al chat también. Mañana vamos a chatear allí. Después de la clase, ustedes pueden ingresar al chat y allí se les toma la asistencia. La asistencia ya está dicho que vale el 15%, quiere decir que usted no se mete a eso, pues después va a tener problemas para su nota. Métase al chat, métase al chat, cumpla con las tareas, para eso está acá la plataforma, y unos 4 niños son los que no pueden ingresar, pero ese es otro tipo de evaluación que se les hace. Así que ustedes fácilmente se pueden meter, enviar sus tareas y todo lo que ustedes quieran. Después de la clase mañana a las 11:30 o antes de las 11:15 quizás ya pueden estar ustedes ingresando al chat, ahí aclarar algunas dudas de lo que usted quiera. Estoy presta, ¿verdad? Para atenderlos cuando usted necesite, menos a medianoche, oye, porque hay quienes a las 10 de la noche están enviando 2, 1 de la mañana, porque los veo hasta el siguiente día. No, ¿verdad? Hasta las 9 de la noche yo los puedo atender todavía en WhatsApp. Ya después de esa hora ya no, aunque después dicen que uno no los atiende, pero en realidad esa es la hora. Tienen tiempo, para eso está el chat, métase, pregunte. Si tiene dudas de las que sea, si es de notas, si es de cualquier cosa, usted pregúnteme en el chat que yo estoy para atenderle, ¿verdad? Pero a esas horas, ya medianoche ya no. También utilicemos bien una plataforma. Hay niños que envían su tarea y no abre el archivo y yo les vuelvo a decir, mire, este archivo no me abre, mándemelo bien, porque las mismas gentes son, no sé qué es lo que hacen, pero no puede abrir esos archivos, ahí no tienen notas. Acordémonos que la nota del 20% del realismo mágico son 2 tareas, no solo es una. Unos me han mandado una tarea a media, no tienen ni 3. No, hagamos bien las tareas. Ustedes son jóvenes ya de bachillerato, que deben de hacer bien todas esas tareas y ustedes tendrán su 20%. Algunos ya les califiqué, otros no, porque me las están enviando poco a poco, pero yo siempre se las califico. Se las califico, pero háganmelas bien, por favor. Y son las 2 tareas de una sola vez. En esta clase no tienen tarea. Yo les voy a enviar un archivo donde
les coloco unas oraciones para que ustedes las hagan en su cuaderno y estén repasando. Pero esas no me las van a enviar, solamente para la práctica y para que usted se acuerde para el examen. ¿Oye? Así es que les deseo que tengan una feliz tarde. Los felicito nuevamente por el Día del Alumno, que va a ser el 25. Lastimosamente no podemos celebrarlo, ¿verdad? Pero cada quien ahí en su casita con papá y mamá, y tengan cuidado, no salgan, cuídense, y que Dios los bendiga y los guarde siempre. Así es que, jóvenes, nos veremos pronto, espero, y esperen ya las notas del segundo periodo, cada quien con su orientador. Pasen muy buenas tardes y que Dios los guarde.